días a todos, queridos hermanos, hermanas de la congregación El Cordero de Dios de la Iglesia Presbiteriana de la Reforma en la ciudad de Pasto, Nariño. Gracias le doy a Dios porque una vez más puedo compartirles a ustedes el mensaje de la gloriosa palabra de Dios. Hermanos, también a todos los que nos están viendo a través de este video, a los hermanos y amigos, bienvenidos a escuchar el glorioso mensaje de la palabra de Dios. El tema que en el día de hoy estaré llevando a cabo lo he titulado El pastor y sus ovejas, basado en el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1 al 6. Dice las Sagradas Escrituras: Yahvé, oh Jehová, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé, oh Jehová, me moraré por largos días. Salmo 23, 1 al 6. Vamos a mirar en este momento la confianza y protección del gran pastor de las ovejas. Y ese gran pastor de las ovejas es Dios. Ahora, hablando de todo un poco a partir de este momento, como pastor de ovejas, David emplea una figura retórica. Y esa figura retórica es una metáfora, expresando el cuidado providencial de Dios sobre su pueblo, que espera de su refrigerio, de su dirección, de su protección y de todo lo necesario. Entonces, por eso él expresa esas palabras: Jehová es mi pastor. Este salmo es un acto de fe, pero también es una alabanza que manifiesta el carácter y el amor de Dios por las ovejas. No vemos expresión más hermosa, más linda en las Escrituras que este Salmo 23. Hermanos, las ovejas necesitan de un constante cuidado, vigilancia y protección de animales fieros, y del mal tiempo. Las ovejas son, digamos, los seres más delicados que pueden existir. Estoy hablando de esas ovejas animalitos, ¿ya? De los animalitos. Y es tan tremenda esta metáfora que David emplea estos términos para referirse a ¿quiénes? A nosotros. Nosotros somos igualmente delicados. Por otra parte, la labor del pastor es ayudar a las enfermas y también a las descarriadas. Esa es la labor de un pastor de ovejas: cuidar, darle protección, vigilar a las ovejas en cada momento mientras es pastor. Y a la vez, hermanos, ayudar a las enfermas y también a las que están descarriadas. Cuando hablo de ayudar a las que están enfermas y a las que están descarriadas, ¿a qué me refiero? Cuando están enfermas, me refiero a aquellas ovejas cuando tienen problemas espirituales, problemas en su vida. Para eso está el pastor, para ayudar a las ovejas. Está para eso.
está para atender cada asunto que atañe a su vida espiritual. Lamentablemente hoy no vemos este oficio de la forma, de la manera en que la palabra de Dios lo presenta. El pastor está para ayudar a las ovejas, para atenderla. Hoy, los llamados pastores que hay no están para atender a las enfermas, están para trasquilarlas, están para sacarle hasta el último peso, para enriquecerse, para sus propios beneficios. Eso es lo que hacen los llamados pastores hoy, si se les puede llamar pastores. Hoy muchos no están para cuidar las ovejas. Hoy muchos tienen congregaciones, pero no con el objetivo de disciplinarlas, enseñarles para que vayan al cielo, sino para que lo enriquezcan. Hoy, para muchos llamados pastores, la iglesia que pastorea, la iglesia que dirigen, es una iglesia empresa. Es una iglesia en la que está fundamentando su futuro financiero el pastor. Está fundamentando su futuro financiero con el objetivo de, hermanos, perpetuarse en ese sitio para que lo mantenga la iglesia, y no solamente a él, sino a la familia. Qué impresionante esto. Entonces, la labor del pastor es también ayudar a la descarriada, aquellas ovejas que se han apartado del evangelio, aquellas ovejas que están desanimadas, aquellas ovejas que tienen problemas espirituales. Hay que ayudarlas, hay que ayudarlas. Y en este caso el pastor debe movilizar a los demás miembros de la iglesia, aquellos que tengan la capacidad también para ayudar a otros. Entonces hay que movilizar, el pastor debe hacerlo también, movilizar hermanos y hermanas capacitados para ayudar a las que están descarriadas, para que vayan a visitarle, que vayan a ayudarle y vuelva esa persona al seno de la iglesia. Las ovejas son vulnerables a toda clase de peligros cuando no tienen pastor. Una iglesia no puede estar sin pastor. Está completamente desamparada, es vulnerable a toda clase de peligros. No hay quien la defienda. Dios ha instituido al pastor para que dirija las ovejas, para que gobierne las ovejas. De lo contrario, las ovejas serán presa de los lobos, de los depredadores. No puedo concebir una congregación local sin un pastor. No la puedo concebir. El modelo bíblico es que cada congregación tenga un pastor. Pero también, hermanos, las ovejas son vulnerables y están en completo peligro cuando los pastores son pastores asalariados. ¿Qué significa esto, asalariados? Cuando están dirigiendo la congregación solo por dinero, solo con el objetivo del dinero. Y aquí San Pablo lo dijo con mucha claridad, cuyo Dios es el ¿qué? El vientre. Hermanos, no están por las ovejas, no están para dirigirlas, no las aman, no aman a Cristo. Ese tipo de pastores no aman a Cristo, están por el dinero. Dice el mismo Señor que cuando esos asalariados ven que el lobo viene, sale huyendo y deja a las ovejas desamparadas a expensas del peligro.
Y a eso es lo que sucede. Uno ve a muchos hoy llamados pastores que tratan de una manera tan especial y tan amorosa a aquellos que les traen buenos diezmos, buenas ofrendas, buenos aportes. Pero resulta que el pobre, aquel que esté pobrecito, que de pronto llega en chancletas a la iglesia porque no tiene un par de zapatos, llega todo andrajoso, a ese no lo miran bien. No lo miran bien ni los miembros de la iglesia, no lo determinan, ni los miembros de la iglesia ni el pastor, porque no les está generando ingresos. A ese pastor y a esa congregación no le importa ese menesteroso, a ese indigente que entró por las puertas de esa iglesia. A ellos le interesa es el que está generando ingresos, el que trae el diezmo y la ofrenda, el que trae el dinero, el que hace el aporte. A eso lo tienen en un pedestal, lo tienen en la cumbre. Esa es la verdad que está sucediendo al día de hoy. Entonces, hoy hay muchos asalariados. Hoy hay muchos asalariados, muchísimos. Muchos llamados pastores en nada se parecen a Cristo. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tiene aún a dónde recostar su cabeza. No tiene a dónde recostar su cabeza. Yo no sé cuántos ministros, cuando están comiéndose esos suculentos platos, ¿será que se acuerdan de las ovejitas que no tienen comida en el día de hoy? ¿Será que no piensan en sus ovejas que no tienen un bocado de comida que pasar en todo el día? Pero esa es la realidad. No les importa, hermanos, en absoluto no les importa la salud, el bienestar de sus ovejas. El verdadero pastor está contra viento y marea. Está en el tiempo de invierno, pero está en el tiempo del calor. Está en el tiempo de la abundancia y está en el tiempo de la escasez con las ovejas. Y está luchando por ellas. Y pelea por ellas y las defiende ante las fieras para que no le suceda nada a las ovejas. Ojalá que muchos de esos pastores se levanten y el Espíritu de Dios cambie sus corazones para que lo amen a Él primero sobre todas las cosas y no amen el dinero y amen a las ovejas. Porque estamos puestos es para llevarlas al cielo, no para que nos traigan dinero para nuestro propio beneficio. Sin embargo, Dios está en una constante relación personal con su pueblo. Aquí vemos con claridad eso en ese salmo, cómo Dios tiene esa relación personal con su pueblo. Cuando David dice, Yahvé o Jehová es mi pastor, aquí está denotando esa relación que Dios tiene con su iglesia, con sus ovejas. Con sus ovejas. Y sabe una cosa, querido hermano que me está viendo y que me está escuchando, tarde o temprano, muchas de esas verdaderas ovejas que están en esas congregaciones que se llaman cristianas, han de salir de allí. Porque si Dios las ha predestinado para salvación, no estarán todo el tiempo allí metidas. El Espíritu de Dios las sacará de ese lugar para que vayan a comer pasto verde y no pasto seco, como el que se está recibiendo hasta ahora. Puedo también poner una comparación. Hoy están muchas personas, muchas de esas ovejas, tomando agua de charcos,
aguas sucias y pasto seco. Y el Señor las va a sacar para llevarlas a comer pasto verde y aguas cristalinas, agua potable para la gloria de su nombre. Ya saben lo que le quiero decir con eso. Hermanos, Él apacienta, Dios apacienta, sustenta y alimenta el rebaño. De igual modo, óigame bien, así como el pastor apacienta, sustenta y alimenta al rebaño, a las ovejas, de igual forma, de igual modo, Dios lo hace con su pueblo. Como Dios hace con su iglesia, nosotros los ministros, los pastores, estamos llamados a hacer lo propio como lo manda el Señor. El pastor debe estar dispuesto las 24 horas del día. No te sorprendas, querido pastor, si me estás viendo, me estás escuchando. No te sorprendas lo que te estoy diciendo. Tu vida no te pertenece para ti misma, tu vida pertenece a Dios ahora que eres su ministro. Esto significa que las 24 horas de tu vida y de mi vida deben estar dispuestas al servicio del Señor. Esto significa que si una oveja, un miembro de la iglesia, requiere de tu servicio, requiere de tu presencia, requiere de tu consejo, a cualquier hora de la noche o a cualquier hora del día, debes estar dispuesto a hacerlo. Porque para eso Dios te ha puesto allí. O si de lo contrario, hermano, retírate y ve a vender tomate y cebolla allá en el mercado, o a reventar zapatos, o a ser conductor de un carro, lo que tú quieras. Pero no puedes darte el lujo de hacer lo que quieras como pastor. Hoy hay muchos pastores de escritorios, hay muchos pastores de oficinas. Muchos pastores de oficinas, y no saben lo que es sufrir, no saben lo que es luchar por la obra de Cristo. No saben lo que es luchar por la obra de Cristo. No saben absolutamente nada acerca del sufrimiento de las ovejas, acerca del peligro de las ovejas. No. Y que de pronto, aunque este no es el tema, pero déjame decirte que hoy, como muchos pastores no están metidos en este asunto de lo que Dios demanda en su palabra que haga cada pastor, hoy muchos pastores tienen tiempo hasta de ser políticos. Ser políticos, están metidos y enredados en política, defendiendo a los corruptos, defendiendo a los impíos allá afuera. Esto es triste, esto es agobiante. ¿Quién ha dicho que un pastor tenga que estar haciendo política y tenga que estar detrás de los políticos, hermano? Pero esto se llama ¿qué? Deficiencia del conocimiento de la palabra de Dios, y también, hermano, una verdadera entrega a Jesucristo. Una verdadera entrega a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo, por lo tanto, hermanos, cada creyente puede confiar en Dios. Cada creyente puede confiar en Dios, porque Él es nuestro pastor. Y Dios nos ayude que en cada congregación pueda haber de verdad un pastor, un hombre que dirija de verdad el rebaño, las ovejas del Señor. Dios quiere, hermano, que Dios se levante en su misericordia verdaderos hombres abnegados, hombres dispuestos a luchar por la obra de Cristo. Que Dios se levante hombres que estén dispuestos, que no estén detrás del dinero, detrás de la fama, detrás, hermano, de políticos, detrás de lo que sea. Debe estar detrás de lo que quiere Dios para su obra. Mira lo que dice la palabra de Dios. Abre tu Biblia en el Salmo 28, versículo 29. Salmo capítulo 28, versículo 29. Salmo 28, versículo 29. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad.
y pastoréales, susténtales para siempre. Qué hermosa palabra dice el Salmo. Salmo 28, 29. Salmo 28, 9, perdón. Sí, 28, 9. Muy amable, gracias por ayudarme. Me equivoqué entonces en el texto. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos. Nos pastorea, nos sustenta, nos apacienta con amor, porque somos sus ovejas, somos sus hijos. Pero mira lo que dice también Isaías 40:11. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué lindo, hermanos. Qué hermoso. ¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías? De Jesús, de nuestro amado Cristo, hermanos, que es el pastor de las ovejas. Él apacienta, dice, con delicadeza a las recién paridas. ¿Y qué hacen hoy muchos pastores, hermanos? Se la pasan trasquilando a las ovejas, hermanos, sacándole hasta el último peso, hermano, que tienen en el bolsillo, hermano, para sustentar sus proyectos personales, mas no la obra de Cristo. Impresionante esto. Seguimos adelante. Tengo otra cita bíblica en San Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Exactamente lo que está diciendo Isaías 40:11, el que leímos, hablando de Cristo. Él puso su vida por las ovejas, por nosotros, dio su vida, murió en la cruz del Calvario. Pero como hay muchos hombres que dicen ser pastores, no están dispuestos a poner la vida por esas ovejas. Sino, como dijo el Señor, que cuando ven el peligro, cuando ven al lobo venir a arrebatar las ovejas, ellos huyen y dejan las ovejas dispersas. Porque no les importan las ovejas, a ellos les importa es el dinero. El dinero, las prebendas. Eso es lo que siempre quieren aquellos llamados pastores. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Él es nuestro pastor. Él es el pastor por excelencia de nosotros. Nosotros somos ovejas de su prado. Somos sus ovejas. Y nosotros lo seguimos a Él de corazón. Él nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha transformado. Nuestra vida depende de Él, de ese pastor, de Jesucristo. No depende de nadie, no depende de ningún hombre, no depende de la organización religiosa de la cual pertenecemos. No, nuestra vida depende del pastor llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a mirar las cualidades del pastor. Algunas otras cualidades. No debemos temer, porque Dios es nuestro pastor. Las ovejas no deben tener temores, porque estamos bajo el cuidado del pastor, el pastor de pastores. Sino que debemos confiar y descansar. Eso es lo que tiene que hacer cada oveja, cada creyente. Debe descansar, debe estar tranquilo porque está bajo el cuidado de su pastor, está bajo el cuidado de Cristo.
Yo le digo a todas las personas que me están viendo que no pongan la mirada en el hombre. Hay muchos creyentes de muchas iglesias que tienen la mira es en el pastor. Déjame decirte que yo soy un pastor. Y podría decir que yo mismo me estoy echando, como dicen por ahí, la soga al cuello. No, no me la estoy llevando la soga al cuello. Estoy diciendo la verdad. Y es que estoy aquí en la iglesia del Señor no para que me miren a mí, no para que me sigan a mí. Yo estoy aquí enseñando y pastoreando las ovejas, pero es para que sigan a Cristo. Es para que sigan al gran pastor de las ovejas. Yo nada soy. Pero hay muchas personas en muchas iglesias que tienen una tremenda idolatría por el pastor. Aún si el pastor peca, si el pastor comete pecados escandalosos, muchas de esas congregaciones están dispuestas a tapar el pecado de su pastor. Están dispuestos a tapar el pecado de su pastor. Porque el pastor es como su Dios. Pero déjeme decirle que esto no es correcto delante de los ojos de Dios. Porque si un pastor peca, si un pastor hace lo malo, el pastor debe ser juzgado. Y debe, hermano, deponerse. De acuerdo a la gravedad de su pecado, debe deponerse del ministerio. Debe deponerse del ministerio. Conocí el caso de un pastor en Barranquilla, que él mismo se autodisciplinó. Él mismo se puso una autodisciplina de 3 años después de haber cometido adulterio. Y entonces, él mismo se restituyó. ¿A dónde se ve eso, Dios mío? ¿Quién hace eso? Eso no es el modelo bíblico. Eso no se le puede llamar iglesia, hermanos. Eso no se le puede llamar pastor del Señor, hermanos. Haciendo su propia voluntad. Hermanos, debemos confiar y descansar en Él. Pues Él, Dios, es rico en misericordia para darnos lo que necesitamos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué nos falta? Hermano, sí, todos los días como cualquier ser humano tenemos necesidades, pero sabemos que Dios es el que suple todas nuestras necesidades. El salmista dijo, no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue el pan. No he visto hasta ahora un verdadero justo salir a la calle a mendigar, a pedir dinero, a pedir ropa, a pedir calzado. No, porque ese hombre, esa mujer que confía en Dios, sabe que Dios le va a suplir sus necesidades. Y si una persona hace eso y dice que es cristiana, pues déjame decirle que no es verdadero cristiano. No tiene su confianza puesta en Dios. Porque los hijos de Dios no mendigan. Los hijos de Dios no mendigan. Los hijos de Dios confían es en su Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, porque Él, el pastor, debe proveer todo lo que necesitan las ovejas. ¿Y qué es todo? Vida y protección. ¿Qué dice el salmista en el versículo 1 del Salmo 23? Él es mi pastor, ¿qué? Y nada me faltará. Nada. Cuando dice nada, es nada. Nada me faltará. Todo lo tenemos de parte de Dios. Todo lo tenemos de parte de Dios, hermanos. Imagínense, tenemos la salvación, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la vida eterna. Ahora, ¿cuándo no vamos a tener las cosas que necesitamos en esta tierra que son pequeñas? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Si Salomón se vistió de mucha gloria, Salomón, el rey de Israel, se vistió, ¿cuánto más vuestro Padre no nos dará todas las cosas que necesitamos?
Todo, hermano. Pero confiemos en Él. Pero también dice San Juan capítulo 10, versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así lo dice el versículo 11 del capítulo 10 de San Juan. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué significa esto, hermanos? Hablando de nosotros los pastores, los ministros. Si de verdad somos verdaderos ministros del Señor, del Evangelio, debemos estar dispuestos aún a dar la vida por las ovejas. Debemos estar dispuestos a sufrir por las ovejas, por las personas que están a nuestro cargo. El sufrimiento de un hermano debe ser el sufrimiento del pastor. El gozo de un hermano debe ser el gozo del pastor. Nunca el pastor debe dejar abandonadas las ovejas, sino que debe estar dispuesto a sufrir por ellas y a dar su vida por las ovejas. Debe lucharlas. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, queridos hermanos. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Dios, somos de Cristo. Y nuestra vida depende de Él, de Dios. Esto significa que debo estar dispuesto aún a morir por causa de las ovejas. Por causa de las personas que están a nuestro cuidado. Porque así Jesús, nuestro amado Señor y Pastor eterno, Él dio su vida por las ovejas. Él dio su vida por las ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, si realmente eres un pastor, debes hacer una reingeniería de lo que es tu vida. Debes hacer cambios de pensamiento, de corazón dentro de tu vida. ¿Por qué eres pastor y para qué eres pastor? ¿Por qué y para qué? ¿Qué estás haciendo en una iglesia? ¿Por qué estás ahí? ¿Ah? Que esa congregación no sea la empresa que te está sustentando el resto de tu vida. Recuerda una cosa, que Dios cuando repartió la tierra al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel, ¿sabe qué hizo? No les dio tierra a la tribu de Leví. A la tribu de Leví no les dio tierra. ¿Por qué? Porque ellos fueron apartados para el servicio religioso del Señor. O sea, para el servicio del tabernáculo. Y, hermanos, no tenían heredad. Él dijo palabras textuales: yo soy la heredad de ellos. Yo soy el que voy a suplir sus necesidades. Ningún levita, y en especial lo de la familia sacerdotal, que era la familia de Aarón, no tenían nada. No tenían nada de propiedad, porque Dios era su heredad. Hoy vemos a pastores con 1, 2, 3, 4 carros, con edificios, con ganado, con casas. Dios mío, ¿eso qué es, hermano? Y las ovejas, muchas ovejas sin comer, muchas ovejas, hermano, desamparadas. No estoy de acuerdo. Déjame decirte, no estoy de acuerdo con eso. Porque eso no es lo bíblico. No es lo bíblico. Y no te está hablando un pastor que apenas tienes 1 año o 6 meses de estar en el ministerio. No. Hermanos, hay que aprender a vivir dependiendo de la misericordia de Dios. El pastor debe aprender a vivir de la misericordia de Dios. Debe aprender a vivir de la gracia de Dios. Y no ser un asalariado que vive trasquilando a las ovejas.
El pastor debe tener un corazón noble y generoso. Debe preocuparse por la seguridad y tranquilidad de las ovejas, proveyéndoles alimento y agua para sus necesidades diarias. Además, debe dotarles de descanso y reposo. Eso es lo que debe hacer el pastor. El pastor debe estar cuidando que las ovejas tengan buen alimento, buena agua. En otras palabras, que tú te preocupes por estudiar más la palabra de Dios, estudiarla más, meterte a estudiar más. Y ese ejemplo nos lo dan los santos apóstoles del Señor, que dijeron: vamos a nombrar diáconos para que atiendan los asuntos materiales de la iglesia, y nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración. Pero hoy los pastores de ahora, dedicados a la oficina, dedicados a la política, dedicados, hermano, a cuanta cosa, pero menos al estudio de la palabra, al estudio serio de la palabra. Por eso, hermano, es que encontramos iglesias con comidas secas, pasto seco, agua de charco. Agua de charco. Hablando de esa forma. Me puedes catalogar como despectivo, me puedes catalogar como lo que quieras, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Pastores que están en el ministerio, que dicen ser pastores, busquen más de Dios. Los que tengan pecados ocultos, arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse al Señor y apártense de esos pecados. Apártense de esos pecados, de esas maldades, y busquen a Dios y hagan la voluntad de Dios y estudien más para que den pasto verde y aguas cristalinas a la iglesia. Alabado sea el Señor. ¿Qué fue lo que dijo el salmista David en ese salmo? En el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace Dios, llevarnos a pastos verdes, aguas cristalinas. Y eso es lo que deben hacer los ministros hoy. Los pastores hoy que están a cargo de una congregación, ya sea pequeña o grande, es llevar al pueblo a comer pasto verde, o sea, la verdadera palabra de Dios. No te pongas a hablarle de prosperidad, no te pongas a hablarle de esas cosas, hermanos. No, esa es la teología que se está viendo hoy, hablándole de prosperidad. ¿Para qué? Para llenarse muchos pastores el bolsillo del dinero de la gente. Eso es lo que están haciendo. Háblales de la palabra. Háblales a la congregación en contra del pecado. Háblales de la congregación de la santidad. Háblales a la congregación, hermanos, de Cristo. Háblales de cristología. Háblales de la doctrina de Cristo, de la doctrina del Espíritu Santo. Háblales de la doctrina de la Trinidad. Háblales de estas cosas. La iglesia lo que necesita es la palabra de Dios. No necesita, hermano, tu repertorio. No necesita de tus opiniones. No necesita de lo que tú pienses. Él necesita de lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero miren lo que dijo el Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Qué más podemos decir de esto? Jesús le dijo a la gente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él, como el buen pastor, llama a cada uno de sus hijos a venir a descansar en Él, a depositar sus cargas, a depositar sus aflicciones, a depositar sus problemas ante Él. Queridos hermanos que me escuchan y me ven,
Pon la mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. No te pongas a creer de aquellos predicadores y aún pastores que dicen que para que Dios derrame una bendición en tu vida tienes que ofrendar. Tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. No, ese es un falso evangelio, eso es una mentira. ¿Sabes una cosa? Si tú eres hijo de Dios o eres hija de Dios, Dios va a responder tu oración. Dios va a suplir tus necesidades. Y no necesitas hacer nada porque Cristo lo hizo todo por ti en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios, por su gracia, nos ha incorporado a través de su elección al seno de su pueblo. Por su gracia, Dios el Padre nos ha incorporado al seno de su pueblo por su elección. Él restaura y repara nuestras vidas con el sacrificio de Cristo en la cruz. Además, aplica la salvación a todos los elegidos a través del Espíritu Santo. Aquí vemos la obra de la salvación en la vida de una persona. Dios es el que elige. Cristo es el quien murió por los elegidos y el Espíritu Santo es el que aplica la salvación a los elegidos. Los que están en Cristo les ha sido quitada la amargura de su pecado. Repito, los que están en Cristo les ha sido quitada la amargura de su pecado, siendo confortados y restaurados por el Espíritu Santo. Ahora que estamos en Cristo no tenemos carga de pecado. Ahora que estamos en Cristo ya no somos personas infelices. Somos dichosos, felices, gozosos, alegres en nuestra vida. Él nos guía. Óigame bien. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo les ha sido quitada esa amargura, ¿cierto? Les ha sido quitada esa amargura, siendo confortados y restaurados, por supuesto. Los caminos de Dios son rectos y por ellos deben caminar los justos. Todos aquellos que han sido llamados al Evangelio para salvación deben caminar rectamente delante de los ojos de Dios. Rectamente delante de los ojos de Dios. Desde el cristiano más pequeño, si se puede llamar, hasta el creyente más grande. Esto quiere decir, desde aquel que de pronto no miras muy bien o que no lo determinas, hasta el pastor debe vivir una vida que le agrade a Dios. El pastor debe ser ejemplo de las ovejas. El pastor debe ser ejemplo de las ovejas. Debe ser ejemplo. Debe vivir una vida que agrade a Dios, apartado del pecado y del mal. No debe tener pecados ocultos. No debe vivir como cualquiera persona. Debe ser el ejemplo. Y cada creyente debe vivir para Dios conforme a su palabra. Él nos guía por causa de su nombre. ¿Qué es lo que dice? El versículo 3. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Cuando dice por amor de su nombre, podemos decir, Él nos guía por causa de su nombre. Por causa de su nombre, dice la traducción del hebreo. Por causa de su nombre. Él nos guía no por quienes somos. Ojo con eso. Él nos guía a nosotros no por quienes somos nosotros, sino por quién es Él. ¿Ya? Por quién es Él. No por quiénes somos nosotros, sino por quién es Él. Porque ni tú, ni yo, ni nadie, mira, querido pastor que me está viendo y escuchando, tú no eres el más importante en la iglesia. Nadie es importante en la iglesia. Nadie tiene una corona para estar por encima del otro. No, Señor. El único que lleva la importancia, la gloria, el honor, la honra, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que lleva la honra.
No es el pastor, no es un miembro de la iglesia, no, es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien lleva todo el honor. Él es la única cabeza que tiene la iglesia. Nadie más es cabeza. Nadie más en absoluto. Así que no te hagas muchas ilusiones. No pienses que tú eres el más importante de la iglesia, querido pastor. El importante se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a Él es que tú le debes rendir la gloria y el honor. Mira lo que dice la palabra de Dios en San Juan 10:4. Y las ovejas me siguen porque conocen su voz. Porque conocen mi voz, perdón. O conocen su voz. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Estaba hablando de Cristo. ¿Sabes una cosa? Hablando ahora de la iglesia de Cristo, las verdaderas ovejas no conocen la voz del asalariado. Esto significa que cuando un creyente le muestra la verdad de la palabra de Dios en una iglesia donde se está enseñando error, donde el pastor es un asalariado, el Señor lo saca de ahí. ¿Sabe por qué? Porque esa oveja, ese creyente no conoce la voz de ese pastor porque es un asalariado. Impresionante eso. Y lo lleva donde realmente pueda ser pastoreado conforme a la palabra de Dios. En nuestro andar con Cristo en esta tierra, llegarán momentos difíciles de profunda oscuridad, pero no debemos temer, porque Él está con su pueblo. ¿Qué fue lo que dijo el salmista ahí en ese salmo? Versículo 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cierto? Hasta ahí dejo en ese punto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hoy la filosofía, hoy el mensaje que se predica desde los púlpitos es: tú estás en prosperidad, tú no puedes estar enfermo, tú no tienes problemas, no puedes tener problemas. Porque Dios es bueno, porque tú eres el Hijo de Dios, tú puedes exigirle a Dios. Tú puedes confesar, lo que tú confiesas, eso te viene. ¡Qué mentira de Satanás esto! Esto es pura herejía. Esto es pura herejía, hermanos. En pasta esta herejía. Ni siquiera se la dan en líquido. Se la dan, hermano, en pasta. Hermanos míos, se la dan en pudín, en torta. Ni siquiera se la dan en agüita. Se la dan en pasta, hermanos. Pura herejía. Hermanos, ¿saben una cosa? Esto se llama error, porque Dios es el que determina, Dios es el que determina la vida del hombre. Él es el que determina quién, hermanos, padece y quién no. Dios es el que determina las pruebas y las luchas de cada persona para probarlas. No eres tú, es Dios. Aunque te parezca raro. Sí, yo sé que te está pareciendo raro, porque tú has predicado esas cosas, esas basuras las has predicado, y muchos han escuchado esta basura, pero eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Significa que cada creyente pasará por momentos difíciles de oscuridad, momentos de prueba, momentos aún hasta de muerte. Lo que pasa es que muchos no recuerdan, hermanos, lo que pasó, lo que sucedió en el circo romano. Hermanos, ¿cuántos creyentes eran lanzados a los leones y eran destrozados por esas fieras por solo confesar su fe en Cristo? ¿Cuántos hermanos eran muertos en la hoguera por la Santa Inquisición? Por la llamada Santa Inquisición, por confesar su fe.
¿Cuántos hermanos están muriendo en este momento en China, en Irán, en Irak, por confesar su fe en Cristo? Y ahora el mensaje que tú escuchas, que tú oyes y que se predica aquí en muchas congregaciones es que tú no pasas por pruebas, no pasas por dificultades, que todo lo tienes, que tú generas la bendición. ¡Qué mentira de Satanás es esta! ¡Qué mentira del diablo! Pero eso no es lo que dice la Escritura. Además, la vara se usaba para defensa y el cayado servía como sostén y era para conducir y disciplinar las ovejas. ¿Qué sigue diciendo ese texto 4? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿La vara era para qué? ¿Para hacer qué? Como dije ahorita, defensa. Se usaba como defensa contra las fieras. Esos pastores de ovejas allá en el Medio Oriente. La usaban como defensa. Y el cayado, que tenía una curva arriba, era para alar las ovejas cuando se extraviaban, cuando querían salirse digamos, del montón o del grupo de las ovejas. El pastor alaba con ese cayado que era largo y podía traerla nuevamente al seno del grupo. Para eso eran utilizadas estas dos cosas, la vara y el cayado. Dice, me infundirán aliento. Y eso es, cuando Dios disciplina, cuando Dios, hermano, exhorta, disciplina a los creyentes, a cada hijo suyo, Él en su misericordia usa los instrumentos necesarios para disciplinarnos, para corregirnos, para que andemos en los caminos rectos de Él. Al principio, la disciplina no es de gozo. A veces uno hasta llega a resentirse por tanta disciplina. Pero déjame decirte, como dice el libro de Hebreos, que Dios al quien tiene por hijo lo disciplina, como el Padre castiga y disciplina a su hijo. Así que no te sorprendas cuando Dios te reprenda, cuando Dios te discipline por alguna cosa que hayas hecho o que quieras hacer, porque a veces somos contumaces y rebeldes. A veces somos hermanos orgullosos que no queremos muchas veces aceptar lo que Dios nos dice a través de su palabra, o a través de algún hermano cuando nos exhorta a través de su palabra, no le queremos aceptar su consejo o su exhortación. Entonces llega el Señor y nos reprende, nos disciplina. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Capítulo 10 del libro de San Juan, versículo 28. Evangelio de San Juan. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así como el pastor tiene esa vara para defender a las ovejas de los depredadores, y tiene el cayado para alar las ovejas, para que no se escarríen, así nuestro amado pastor Jesucristo dijo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muchos dicen que la salvación se pierde. Déjame decirte, entonces, ¿qué hacen esos creyentes en una iglesia en que enseña que la salvación se pierde? Entonces, ¿qué hace allí? ¿Qué hace allí en una congregación así? Donde no está dando seguridad de vida eterna, no está dando seguridad de salvación. Cuando dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni el mismo diablo con todo su poder puede arrebatar las ovejas de la mano del Señor Jesucristo. Pastores, queridos pastores y hermanos en la fe, enseñemos lo que dice la palabra de Dios, enseñemos la verdad, enseñemos la palabra. No enseñes lo que piensas tú, lo que opines tú, lo que pienses que es correcto. No. Enseña lo que dice la Biblia. ¿Y
Quiero decirte una cosita muy importante. Tú no necesitas interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Martín Lutero lo dijo con claridad. La Biblia interpreta la Biblia. Tú no puedes interpretar nada. Nadie puede interpretar nada, ninguna iglesia, ningún magisterio, ningún pastor, ningún sacerdote. Nadie puede ser intérprete de la Escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. Alabado sea Dios. El pastor es un servidor de las ovejas. Estamos para servir. No estamos para ser servidos. Como pueblo de Dios, fuimos ungidos. Presten atención. Como pueblo de Dios, fuimos ungidos como reyes y sacerdotes por la salvación de Cristo en la cruz. Así lo dijo el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Así como eran ungidos los reyes en el Antiguo Testamento allá en Israel. Cuando eran llamados a ser reyes, eran ungidos con aceite. Ahora el Espíritu Santo, en el momento en que Dios nos da la salvación y que el Espíritu Santo aplica la salvación, somos ungidos con el Espíritu Santo. Ahora, nuestra vida está saturada de esa presencia de Cristo. Tú no necesitas de estar buscando y que la unción del Espíritu y que la unción del Espíritu y una paranoia con la unción. No, si eres salvo, desde el momento en que Cristo te salvó, ya tienes la unción del Espíritu. Porque fuiste ungido como rey y sacerdote, porque eso es lo que es el creyente en la iglesia de Cristo. Somos reyes y sacerdotes. Y hemos sido ungidos por el Señor. Nuestra vida está saturada por esa unción, por esa presencia.